Iglesia, Alianza Cristiana y Misionera, Providencia. Les esperamos en Avenida General Bustamante 60, Providencia. Síguenos en Asin Providencia. Bienvenidos. Vamos a dar lectura al capítulo que ya habíamos visto, el capítulo 8 de Apocalipsis, los 5 primeros versos, y lo voy a hacer en una versión del lenguaje actual, la palabra de Dios para todos. ¿Ya? Siempre me gusta hacer esto porque a veces provoca, ¿cierto? Siempre leemos la versión de la Reina Verdadera, pero el capítulo 8 dice: cuando el Cordero rompió el 7º sello, hubo silencio en el cielo durante casi media hora. Luego vi a los 7 ángeles de pie ante Dios y cada uno recibió una trompeta. Llegó otro ángel y se puso de pie frente al altar. Tenía un recipiente de oro con mucho incienso para ofrecerlo junto con las oraciones de todo el pueblo de Dios. Así que puso esta ofrenda sobre el altar de oro que estaba frente al trono. El humo del incienso salió del recipiente que el ángel tenía en la mano y llegó ante Dios junto con las oraciones de su pueblo. Luego el ángel tomó el recipiente donde estaba el incienso, lo llenó con fuego del altar y lo arrojó sobre la tierra. Hubo truenos, ruidos, rayos y un terremoto. En la unidad de este libro, Juan nos ha llevado de a poco a través de las imágenes, mostrando lo que primero Dios le muestra de lo que ocurre aquí en la tierra. Y vimos ya la exposición que él hace, la claridad y la profundidad del análisis que solo Dios puede conocer a la iglesia con tanto detalle. Y estudiamos las 7 iglesias, ¿verdad? Y el denominador común del mensaje para la iglesia es: arrepiéntete y renueva tu compromiso con Dios. Cada uno de nosotros se ve representado en una o más iglesias en sus características. ¿Quién no ha sentido que su primer amor se ha enfriado? ¿Quién no se ha dado cuenta que a veces hemos sobrevalorado lo que Dios nos ha permitido ser y nos sentimos ricos cuando en verdad somos pobres? En fin, las 7 iglesias. Denominador: arrepiéntete, y le está hablando a nosotros, a la iglesia, y renueva tu compromiso. Y luego la invitación de Dios: ven y ve, y Él tiene un vistazo de qué está sucediendo en el cielo. Y ve a toda la creación, a todos los santos y los ángeles, alabando y adorando a Dios en un culto magnífico, maravilloso. Y en el templo era parte de la costumbre que en el culto matutino de los sacrificios, durante la preparación del sacrificio había canto, alabanza, música, mucho ruido en los atrios del templo, en el templo mismo y el lugar que ocupaban los sacerdotes. Pero cuando llegaba el momento de presentar la ofrenda, el sacerdote tomaba el incensario
y se producía un silencio de toda la congregación. Era un momento muy solemne y se estima que se extendía por alrededor de media hora. Y eso es lo que ellos, ante la imagen que les presenta Juan, lo entienden perfectamente. Y como decía Apocalipsis, incentiva la imaginación y nos hace pensar qué pasaría si alguno de nosotros hoy el Señor nos invitara a tener una visión del cielo y del trono de Dios. ¿Qué imagen buscaríamos para tratar de expresar lo que vimos? ¿Será nuestro culto actual la imagen que cualquiera al escucharla le provoque lo que a nosotros nos ha provocado el relato de Juan? Ese sobrecogimiento, ¿verdad? La presencia de Dios provocando actos. Él no habla, Él no dice nada. La sola presencia de Dios hace que los ángeles canten, los santos canten la canción de la redención. Y al irrumpir en canto los ángeles, todos aquellos que tienen tronos y que están alrededor del trono, toman sus coronas de oro y las ponen a los pies del que es digno. ¿Habrá una imagen hoy que nos permitiera decirle a otros, esto es lo que vi, como esto, se parece a esto? A veces tenemos que repasar muchas cosas y yo creo que nuestra comunión como iglesia, en familia, debiera concentrar nuestra alabanza y adoración diaria y permanente a Dios. Nosotros no hemos venido aquí a alabar a Dios porque no nos habíamos acordado durante la semana. Se supone que estamos en permanente comunión con Dios, alabándole y adorándole en todo lo que hacemos. El domingo nos juntamos para que, como familia, hijos de un Padre común, le entregamos nuestra alabanza y nuestra adoración, en lo que sea, ¿verdad? Un día recibí una respuesta muy hermosa de un hermano. Estaba haciendo un trabajo por ahí en la orilla, tirado en el piso y poniendo unos clavos, pasando cables. Debe haber sido el Ministerio de Alabanza, porque andan pelando cables ellos y poniéndolos acá. Y yo le saludé en la mañana, ¿cómo está, hermano? ¿En qué estamos? Uno siempre hace preguntas obvias, y yo lo estaba viendo, pero es muy de nosotros hacer preguntas obvias. ¿Y en qué estamos, hermano? ¿Qué está haciendo? Estoy adorando, me dice. Qué lindo. ¿Cuándo uno asocia eso con adorar al Señor? Bueno, hoy día hemos venido todos a adorar. Ojalá esto sea lo que algún día, al contarle a otros cómo es el cielo, podamos decir, es como mi iglesia. Es como cuando nosotros alabamos, es como cuando nosotros adoramos. Pero aquí hay algo que en medio del bullicio en que nos dejó el pastor Javier el domingo pasado, ¿cierto? Cuando estaba en el sexto sello, estaba la alabanza en el cielo, ¿verdad? Todo esto que estaba describiendo, y acá en la tierra, la ambición, las guerras, el querer usurpar el lugar de Dios, todo eso también trae mucha bulla. No lo sabremos nosotros que estamos aquí a cuadras de la Plaza Italia, ¿verdad? Todo el quehacer, la política, el fútbol, todo mete bulla. En medio de esta bulla en la tierra y en medio del bullicio de la alabanza y la adoración en el cielo, se produce un silencio. Y recordaba de mis tiempos de estudiante en la primaria. Nadie dijo nada. Habían colegios cuando yo era chico.
Y una profesora, porque era una profesora la que enseñaba todos los ramos, nos hablaba de Gabriela Mistral y nos relataba de lo humilde de su procedencia en un pequeño pueblo del norte de la cuarta región, ¿verdad? Montepatria, y tenemos visita de la cuarta región acá que nos pueden contar. Y bueno, obviamente por su destacada trayectoria y el talento que tenía al escribir, ocupó cargos diplomáticos en Europa. Y teniendo esa categoría o esa distinción, ella era invitada a las ceremonias oficiales que hacían a nivel de consulados, embajadas en Europa. Y no sé si esto es realidad, pero a veces uno tiende a exagerar algunas cosas, pero mi experiencia de vida me ha mostrado que sucede. Se decía que cuando Gabriela Mistral entraba a estos salones donde estaba lo más selecto y granado de la sociedad europea, se producía un silencio. Y todos quedaban expectantes, como esperando que hablara, que dijera algo. Algo extraño sucedía. Y uno sabe que esas experiencias se pueden vivir. Y yo me imagino cómo será la presencia de Dios, que sin decir el texto que se puso en pie, que hizo algún gesto, que pidió silencio, solamente la presencia de Dios es capaz de producir un silencio solemne, expectante, porque algo viene, algo va a pasar, está Dios, algo va a ocurrir. Y nos dice el texto en el verso 2 que estos 107 ángeles que están en pie ante el trono reciben también una trompeta cada uno. Ya está sucediendo algo. Ya la respuesta de Dios está clara y definida. Solamente hay un proceso. Él ya sabe lo que va a hacer al entregar esa trompeta. Y aparece un octavo ángel que lleva un incensario de oro con el incienso y las alabanzas de los santos. Los santos que ya vimos están clamando a Dios. Lo veíamos en el capítulo 5, ¿verdad? Aquellos que estaban sepultados bajo el altar, clamando a Dios, ¿cuándo vas a vengar nuestra sangre derramada? Esas oraciones y la de todos los santos están siendo agregadas al incensario, donde ya hay, ese incienso representa oraciones de todo su pueblo, y se le agrega fuego del altar y se produce la respuesta, porque esto es lanzado hacia la tierra, con un efecto que nos evoca lo que el pueblo de Israel vivió en el monte cuando fue dada la ley. La presencia de Dios en el monte, ¿qué fue lo que produjo? Truenos, relámpagos, ruido, un terremoto. La presencia y la podemos describir solo con estos fenómenos que cuando los escuchamos realmente nos sobrecoge. Es como nos estamos diciendo, fueron truenos, fueron relámpagos, pero cuando la voluntad de Dios es manifestada, nos sobrecoge de una manera impresionante. Y Juan sigue usando este lenguaje que a sus lectores le está diciendo claramente de lo que está hablando. Hoy día no sé qué ejemplos tendríamos que usar,
pero hay una respuesta. ¿Una respuesta a qué? ¿Qué es lo que produce el silencio? ¿Qué es lo que hace que la presencia de Dios imponga el silencio en el cielo? Estoy escuchando, cállense. Estoy escuchándolos a ustedes. Estoy escuchando a los santos. Santos no porque seamos perfectos, porque Él es perfecto. Y porque Él es santo, nosotros somos santos. Porque de su santidad nosotros la compartimos. Y Él nos escucha. En medio de todo eso, alabanza, júbilo, glorias. Pero déjenme escuchar a mi hijo. La oración de cada uno de nosotros es tan importante para Dios que Juan la pone en elementos de oro. Y no creo que Dios haya querido poner una imagen de ostentación de sus riquezas en Juan. No es el envase lo importante, es el contenido. El contenido es el que debe definir la calidad del envase. Apreciadas, más que el oro, son nuestras oraciones. ¿Cuántas veces uno se siente inquieto, quizás un poco dudoso, porque nuestras oraciones o no se contestaron como yo quería que fueran contestadas, o su respuesta no llegó en el momento que yo esperaba la respuesta? Dios nos está diciendo, sí, te escucho. Y para mí es importante. Persevera. No desmayes. Te he mostrado lo que está ocurriendo acá y donde tú vas a estar con esta multitud. Probablemente estás pasando pruebas, momentos difíciles. Tú crees que Dios no te escucha. El tiempo para nosotros es demasiado importante porque somos seres finitos. Pero ¿qué es el tiempo nuestro al lado de la eternidad? ¿Será más importante recibir una respuesta ahora, ya, o creer por fe en lo que Dios ha mostrado a través de su palabra? Una eternidad junto a Él, cualquiera sea el sufrimiento. Juan nos está diciendo, resiste hasta el fin, porque esto va a ocurrir. Cada vez que tú oras, estás echando a correr jinetes, caballos con sus jinetes, como ya veíamos en el sexto sello. Algo está pasando. Eso es lo que Juan nos está mostrando. Mientras suceden estas cosas aquí abajo, donde podemos sentir que somos tratados injustamente, podemos sentir que no hay justicia, que las cosas no se hacen bien, pero están pasando cosas. Solamente debemos confiar en su palabra y no dejar de orar. Debemos orar sin cesar, porque nuestras oraciones son llevadas a la presencia de Dios y a Él le importan, y mucho. Y la respuesta va a llegar en la forma y en el momento que Él lo determine. Y lo que para nosotros es tan relevante, esta vida que es como la flor del campo, que hoy día es y mañana ya no, o como la niebla que al mediodía se disipa, pero Dios nos va a tener ante el trono, porque Él así lo quiere, en su misericordia. Y por su gracia hemos podido abrir nuestros ojos y reconocerle
y por esa gracia Él nos ofrece que vamos a estar con Él, donde toda lágrima será enjugada, donde no habrá más llanto, no habrá enfermedad. Y si lo creemos, debemos recoger el guante de este desafío que Juan nos plantea. Resistan, resistan, porque el día de la ira de Dios y del Cordero está. Estos 5 versos del capítulo 8 son el enlace con el septenario que viene a continuación, que son las 7 trompetas. Y ya se decía, estamos viviendo en el 6º sello. ¿Cuándo? No importa. ¿En qué época? Estamos a las puertas, desde que el Señor vino, en que esto ya se desencadenó. Y sabemos que Él volverá. Y siempre que oramos, ¿verdad?, tal como Él nos enseñara, nuestro anhelo es que así como la voluntad de Dios se hace en el cielo, que también se haga aquí en la tierra. Y como concluye Apocalipsis, me estoy adelantando al final, pero no dejen de seguir escuchándolo, es: sí, Señor Jesús, ven. Nosotros esperamos la venida gloriosa, y el resultado será como lo hemos visto en el desarrollo del estudio de este libro. Los que están en Cristo, su venida producirá gozo, canto y alabanza, y en aquellos que lo han rechazado, su solicitud será que los cerros caigan sobre nosotros y nos oculten. El 6º y el 7º sello hablan de la acción de Dios en su juicio por aquellos que no han creído, y resaltan, por contraste, el júbilo, la alabanza y el gozo que hay en el cielo. Y como cada sello o cada septenario nos indica, recapitula un poco de lo que pasó en el relato que ya hizo Juan, y nos sirve de enlace para abrir nuevas expectativas hacia adelante. Ahora hay un silencio para pasar del 6º sello al 7º sello. Un silencio que produce expectación, que nos produce la atención suficiente para decir: ¿qué es lo que viene? Lo que viene es la ira de Dios. Y debemos, en esta expectación de la respuesta de Dios a nuestras oraciones, depositar nuestra confianza. No estamos solos, independiente de la situación que podamos estar viviendo en algún momento, pero el Señor está escuchando, y para Él nuestras oraciones son tan valiosas que Juan las pone en un incensario de oro y sobre un altar de oro, porque el contenido es valioso para Dios, y eso provoca el silencio y la posterior respuesta. Cada clarinada, cada sonido que emitan esas trompetas es un progreso en la respuesta de Dios a la aclamación y el ruego de nosotros, sus hijos. Hermanos, debemos orar sin cesar. Dios nos escucha y va a responder en el tiempo y de la forma que en su soberanía Él puede hacerlo y quiere hacerlo. Pero nuestra confianza es a perseverar, porque Dios sabe lo que le pedimos. Que el Señor nos ayude y nos permita que nuestra oración, cuando clamamos, aún por justicia, también esté envuelta en amor, aún por aquellos que nos producen el daño, nos producen el dolor. Porque dice la palabra que cuando oramos, aún por nuestros enemigos, acumulamos ascuas de fuego sobre su cabeza.
el Señor es el que va a responder a nuestras oraciones en el momento y en la condición que Él lo estime. Nuestra confianza es esa y el desafío es a perseverar, a renovar nuestro compromiso y a arrepentirnos también para vivir conforme a la voluntad de Dios en este tiempo y ahora. Que el Señor nos bendiga, que nos acompañe en esto. Hay un pastor muy apreciado, ¿verdad?, que usa a forma de despido, dice: estamos en la lucha. Hermano, yo quiero imitarlo. Estamos en la lucha. Sigamos orando, porque para Dios nuestras oraciones son preciosas y es capaz de producir silencio en el cielo para poner atención a lo que nosotros clamamos. Que el Señor nos ayude también a ser buenos intercesores para que la voluntad de Dios se haga aquí en la tierra, así como se hace en el cielo. Les invito a que nos pongamos en pie y vamos a orar para posteriormente escuchar al Ministerio de Alabanza. Amado Dios, Señor, gracias porque tú cuidas nuestra vida, porque tu presencia, que no la podemos describir ni definir, produce tantas cosas en nuestras vidas. Arrobamiento, silencio. Señor, tú eres todopoderoso. Ayúdanos también para que estos sentimientos impregnen nuestro culto regular y racional hacia ti. Que podamos sentir tu presencia, Señor, y que despierte en nosotros la alabanza, la admiración, la gratitud por todo lo que tú estás haciendo en nuestras vidas y por lo que vas a hacer. Gracias por permitirnos, Señor, y nos muestras algo distinto en todo este proceso del desarrollo de Apocalipsis, en que tenemos una participación también a través de nuestra oración. Gracias por escucharnos, Padre. Todo lo agradecemos, Señor, en los méritos de Cristo Jesús. Amén.